Muy bien, chicos, pues estamos iniciando con material para su segundo parcial. En este segundo parcial vamos a entrar con el tema de los metales y de las aleaciones. Como ustedes saben, los metales y las aleaciones son parte de los materiales más usados dentro de la industria. Entonces vamos a empezar con lo que es el hierro y sus aleaciones, así como su proceso de obtención, además las designaciones y clasificaciones de los aceros. Esos tres temas son los que veremos el día de hoy. Eh, antes de entrar en materia, voy a hacer una pregunta. Cuando viene a nosotros la palabra hierro, ¿qué es lo que podríamos decir que se nos viene primero a la mente cuando escuchamos la palabra hierro? ¿Alguien me podría contestar? Una vitamina Vitamina, muy o un bien. metal que es muy fuerte. Un metal que es muy fuerte. ¿Alguien más? Una viga de hierro. ¿Una qué? Ah, Viga una de hierro. viga. Sí, sí, claro que sí. ¿Alguien más? Un elemento químico. Un elemento químico. Muy bien. Pues todo eso que ustedes han mencionado del hierro, todo tiene que ver efectivamente con el hierro. Entonces, el hierro es uno de los materiales que más usamos nosotros en nuestro día a día. Ahorita, si ustedes, por ejemplo, cada quien estamos en nuestros hogares y si ustedes a su alrededor voltean a ver, seguramente se van a encontrar ustedes con algún elemento de hierro a su alrededor. Menciónenme dos artículos que estén hechos de hierro ahorita en este instante donde están ustedes, no, ni siquiera necesitan moverse, nada más vean, pasen la vista, alrededor de donde ahorita están ustedes sentados. Y menciónenme dos o escríbamelos en el chat. 2 minutos, tienen 3 minutos para que me lo pueden ir mencionando en viva voz o me los están escribiendo en el chat. A ver. Sí. Profe, pues yo a simple vista, las jaladeras de los cajones Ajá. y las bases de las bocinas. Muy bien, ahí están, dos. Muy importante. ¿Alguien más? Yo observo la base del comedor y la protección de la ventana. La protección de la ventana, muy bien. ¿Alguien más, chicos? Yo Yo, digo profe. que nuestros Adelante. huesos o algo así de nosotros, ¿no? Sí, pero aparte de eso, lo que vemos en la parte, ¿cómo se le llama? ¿Cómo te puedo decir? A simple vista, a simple La vista. parte física. Exacto, la parte física. Yo, profe, de igual manera veo lo que son um, uno es el soporte bueno, o la base de la cama y, Ujú. y el otro sería las agarraderas de un mueble. Muy bien, Brandon. A ver, acá en el chat, Alejandro nos dice que las mesas. A ver, chicas, veo que aquí en este grupo los chicos son los que están muy participativos. A ver, Norma, Alma, Joana, que ustedes no escucho sus voces ni sus mensajes. O nomás nos dejaron la sesión encendida. Norma dice las chapas de la puerta, muy bien, exacto. Pues así, chicos, a nuestro alrededor hay una cantidad de hierro presente.
a lo mejor no está presente de forma, ¿cómo se llama? De forma natural. Siempre el hierro por lo regular está en forma de aleación con algo más. Entonces, por lo regular nosotros cuando hablamos de hierro, por lo regular lo encontramos en algunas otras formas que no es precisamente la forma natural. Pero estamos rodeados en nuestro día a día, estamos rodeados de actividades en las cuales utilizamos del hierro. Es más, si nosotros no tuviéramos tantos materiales que ocupamos hechos de hierro, yo creo que quién sabe de qué otro material tendríamos que haberlos hecho, porque esta parte de nuestra vida, el hierro es indispensable para muchas estructuras. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy común es las estructuras de las casas, chicos. Si ustedes en su casa tienen su casa construida, la mayoría de las casas tienen varillas dentro de sus estructuras. ¿Alguien ha visto las varillas? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, esas varillas, chicos, están hechas con cierta parte de hierro. Cuando ustedes voltean y ven también que hay estructuras que parecen que se ven como tipo plateado o aluminio, hay hierro presente también en ciertas estructuras. Todo lo que ustedes vean ¿cómo se llama? Que sufre un desgaste muy característico del hierro, que pueden decir, oh, mira, aquí se está oxidando, porque es típico del hierro que se oxide. Ustedes pueden determinar que ese material está hecho de hierro. ¿Ok? Entonces, aquí, el día de hoy, vamos a entrar con esta clase, que es su primer tema del segundo parcial. Y de verdad, es un material muy sencillo, muy fácil de digerir para ustedes, porque lo hice con un lenguaje para que ustedes lo pudieran entender muy bien, porque ¿de qué me sirve a mí a ponerles un material ¿cómo se le llama? Que resulte complicado para ustedes de comprender, ¿no? Entonces, permítanme tantito, ahorita voy a presentar hacer la presentación. Me dicen, por favor, en cuanto se vea la presentación, si está viéndose. Ok. Entonces, el tema de hoy es el hierro y sus aleaciones. El hierro es de los más comunes materiales que el ser humano utilizó para facilitarse la vida. Okay, déjenme darle la entrada a uno de sus compañeros. Por cierto, los felicito porque en la asignatura de Ingeniería de Materiales tuvieron muy buenos promedios la mayoría. Así que los felicito, espero que sigan así. Si se dan cuenta ustedes, Ingeniería de Materiales es muy distinto que termodinámica, ¿no? Entonces, la calificación también, si se dan cuenta, cambia mucho porque el contexto de la asignatura es muy distinta, pero yo sé que van a poder subir. ¿Ok? Entonces, voy a hacer compartir la pantalla. Me dicen, por favor, si se ve. Si no, porque estoy teniendo problemas con compartir mi pantalla, no sé por qué. Ok, a ver. Listo. Ahí está. Me dicen, por favor, en cuanto esté. ¿Sí está? Ya se ve. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces empezamos con la presentación. No es una presentación tan larga.
Son 12 diapositivas, como ustedes pueden ver. Entonces las vamos a hacer todavía aún más digerible. Muy bien. Entonces, el tema del hierro y sus aleaciones es un tema con el que nosotros el día de hoy iniciamos. Y el objetivo es que ustedes conozcan la importancia del proceso de obtención del hierro, al igual que la fabricación de aceros, así como los diferentes materiales provenientes de las distintas aleaciones en base a algunos de los diversos elementos de la tabla periódica que hacen de ellos materiales útiles para el hombre. El hierro, pues, ha estado presente en la Tierra desde hace ya varios miles de años. Con el tiempo se ha utilizado este elemento como un recurso indispensable para la elaboración de diferentes materiales y productos, y no fue hasta el momento de la Edad Media donde tuvo su protagonismo en la vida del hombre, sustituyendo las herramientas utilizadas en ese entonces y en la creación de maquinarias y estructuras que vinieron a revolucionar los estilos de vida de las personas, ¿no? A lo largo de esta presentación se presentarán algunos conceptos básicos sobre el hierro, así como su obtención y la amplia variedad de aleaciones que pueden surgir en base a este elemento. Es lo que yo les digo, que el hierro está, por eso les dije, volteen a su alrededor, para que vean que hay de verdad, yo digo que no existe una persona que no tenga a su alrededor algo que esté hecho de hierro, porque está presente en nuestras vidas de muchas formas. Seguimos. Déjenme ver por qué no me da. Y la pregunta es, ¿qué es el hierro? Muchos de sus compañeros ahí contestaron que era el hierro. Esa es la definición de que este metal es de transición. Es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. Representa el 5% entre los metales. Solo el aluminio es más abundante que el hierro y es el primero más abundante en masa planetaria, debido a que el planeta en su núcleo concentra la mayor masa de hierro nativo, equivalente a un 70%. Es un metal maleable, de color gris plateado, presenta propiedades magnéticas, es ferromagnético a temperatura ambiente y presión atmosférica. Es extremadamente duro y denso. Entonces, pero nosotros cuando vemos los materiales que están hechos de hierro en nuestro hábitat, en nuestro día a día, el hierro no está de una forma pura y natural. Siempre se encuentra presente en forma de aleación. Para ello les definiré qué es una aleación. Se conoce como aleación a la combinación de dos o más elementos metálicos y para constituir un nuevo material que tengan propiedades de sus ingredientes, y sus propiedades por lo regular son muy diferentes a los que conforman este compuesto de aleación. ¿Cuál es la diferencia entre el acero y el hierro? Por lo regular nosotros confundimos ambos. La diferencia es que el acero es una aleación de hierro y carbono en un porcentaje de este último elemento variable entre el 0.008% y el 2% en masa de su composición. La rama de la metalurgia que se especializa en producir acero se le denomina siderúrgica o acerera o acería. No se debe de confundir el acero con el hierro, que es un metal duro y relativamente dúctil. La difusión de este elemento en la estructura cristalina se logra gracias a la diferencia en diámetros atómicos, formándose un compuesto intersticial. ¿Qué es la diferencia? En pocas palabras, que el hierro es el elemento puro como tal y el acero es un derivado del hierro, pero ya con una composición. Cuando ustedes ven el acero tiene dentro de su composición química, tiene ese porcentaje de carbono. Entonces, y dependiendo de los porcentajes de carbono que tiene el acero, también existen variaciones entre los tipos de aceros que existen. Entonces, ¿cómo se obtiene el acero? ¿Qué es lo que más utilizamos? El primer paso es la fabricación de cualquier hierro o acero. Es primero la producción del arrabio o un hierro que se le conoce como primera fundición en un alto horno con aproximadamente 40 metros de altura. Es un enorme cascarón de acero recubierto con ladrillo resistente al carbón. Si alguien de ustedes tiene el gusto de conocer Monclova, Coahuila, que se le conoce
aquí en México como la ciudad acerera por naturaleza. Ahí existen los altos hornos de aceros, porque es donde se encuentran las grandes acereras y las fábricas de acero más grandes de todo México. Entonces, ellos tienen, diríamos por ahí, un monopolio tremendo en el manejo del acero, que cuando paran esas fábricas, se paraliza la producción de acero y afecta muchísimo la economía. Recientemente hubo algunos problemas en cuestiones de que esa acerera tenía muchos altos grados de contaminación sobre esa entidad de la ciudad, del estado, y fue parada por las leyes ambientales, pero ya fueron subsanadas. Entonces, dentro de ese proceso se da lo que es el mineral de hierro, que se le conoce como el coque y la piedra caliza. Se miden con todo cuidado y se transportan hasta la parte superior del horno en una vagoneta de concha. Cada ingrediente se descarga por separado en el horno a través de un sistema de campana, formando capas de coque, piedra caliza y mineral de hierro en la parte superior del horno. La temperatura en el fondo del horno alcanza hasta los 1650 grados centígrados o más. El carbono del coque se contamina con el oxígeno del aire para formar el monóxido de carbono, con el que se elimina el oxígeno que se obtiene del mineral de hierro y se libera el hierro metálico. Este fundido escurre por la carga y se recoge en el fondo del horno, y es el intenso calor que funde también la piedra caliza, la cual se combina con las impurezas del mineral del coque para formar una nata llamada escoria. Eso también se cuela hasta el fondo de la carga y flota sobre el arrabio fundido. Entonces, esos son los materiales que se utilizan para, si ustedes ven ahí en el ejemplo, viene el diagrama de flujo de cómo se da el proceso de la formación del acero, y las materias primas son mineral de hierro, el fundente y el carbón del coque. El carbón del coque, pues es donde se obtiene el carbono para formar esta aleación. Algunas aleaciones y cómo se generan. Primero, las propiedades mecánicas tecnológicamente más importantes de las aleaciones endurecibles por precipitación están íntimamente relacionadas por la morfología, la distribución espacial y la fracción volumétrica. Las aleaciones de hierro, que tienen desde pequeñas cantidades alrededor del 0.03% hasta un 1.2% de carbono, con cantidades de 0.25 a 0.7 de manganeso o silicio y pequeñas cantidades no superiores a 0.050 de estroncio, de azufre y de fósforo, reciben el nombre de aceros al carbono o aceros ordinarios de construcción. Cuando en su composición aparecen otros elementos de aleación, reciben nombre de aceros aliados, cuando ya traen otras composiciones. Los diagramas del hierro y algunas aleaciones. El diagrama de equilibrio, que se representa en el cuadro amarillo, es hasta un contenido del 6.67% de carbono. Es correspondiente a la composición del carburo de hierro, que recibe el nombre de cementita. En el diagrama de equilibrio se observan las siguientes fases sólidas: ferrita D, austenita en el G, la ferrita en el A y la cementita. Este diagrama que ustedes ven, chicos, son diagramas de fases, que aquí es donde se encuentran, ya sean en forma líquida o en forma sólida, de acuerdo a las temperaturas a las cuales se encuentran. Si ustedes pueden ver este diagrama, chicos, el porcentaje, en la parte de abajo está el porcentaje de carbono y en la parte de arriba está la temperatura. Si se fijan, las temperaturas son temperaturas extremadamente altas. Alrededor de los 1600 metros es cuando el acero se convierte en líquido, es cuando se da el proceso de fundido para que se produzcan lo que son las aleaciones del hierro. La ferrita es una solución sólida de carbono en el hierro, que tiene una estructura cristalina y un límite de solubilidad máxima de carbono del 0.09%, y esta se da a 1465 grados centígrados. La austenita es una solución intersticial de carbono en el hierro, que tiene una estructura cristalina y presenta una solubilidad máxima de carbono mucho mayor, que es alrededor del 2.08%, a 1148 grados centígrados, que disminuye hasta el 0.8
8% a 723 grados centígrados, que es la temperatura del eutectoide que estaba en la gráfica amarilla. La ferrita es una solución sólida de carbono en el hierro, a la que tiene igualmente una solución de una estructura cristalina y presenta una solubilidad de carbono muy reducida del 0.02% a la temperatura del eutectoide, que disminuye a 0.005% de carbono a temperatura ambiente. Es como están compuestas. Y por último, lo que es la cementita, que es un compuesto intermetálico formado por un átomo de carbono y 3 de hierro. La cementita es un compuesto duro y frágil. De las reacciones que tienen lugar en el diagrama, la más importante es la reacción del eutectoide, que es en la que la austenita produce un desdoblamiento a ferrita y cementita y se forma el nuevo constituyente denominado perlita. Así, son estas formas en las que está el hierro. En conclusión, los procesos para la obtención del hierro para formar el acero es mucho más compleja, ya que no es solo de extraer y calentar los elementos de una forma inapropiada, sino que se debe de seguir todo un proceso de horno y extracción, en la cual se selecciona, administra, se funde, se enfría, se separa, y hay muchos pasos intermedios para llegar al material utilizado en cualquiera de las actividades requeridas, para así dar un uso sustentable en la materia prima empleada en todo proceso de ingeniería en el campo laboral. Hasta aquí dejo de compartir pantalla. Si se dieron cuenta, fue de una manera muy sintetizada, cómo vimos lo que es el hierro y sus aleaciones. El hierro, pues, es de los materiales con los que más nosotros nos familiarizamos, y es de esta manera como nosotros podemos decir, cuando vamos a utilizar un producto de hierro, tenemos que tomar ciertas características, pero no todas las características de todos los hierros son las mismas. Dependen mucho de su composición. Por ejemplo, las características que tiene el hierro, pero estas varían dependiendo de su porcentaje de elementos con los cuales están presentes en las reacciones, son lo que es la mayor resistencia y dureza, la mayor resistencia a los impactos, el aumento de la resistencia al desgaste, el aumento de la resistencia a la corrosión y el mejoramiento de la maquinabilidad. Las aleaciones se pueden dividir en dos tipos, por ejemplo, las aleaciones ferrosas y las aleaciones no ferrosas. Nosotros en este momento nos abocaremos única y exclusivamente a las aleaciones ferrosas. ¿Por qué? Porque estamos hablando del hierro. Ya que las aleaciones ferrosas se combinan estos elementos, y la mayoría de los elementos que se utilizan en estas aleaciones ferrosas son, por ejemplo, el cobre, el cromo, el zinc, el aluminio, el titanio, el níquel, el cobalto, el manganeso, el estaño, el magnesio, el plomo y el molibdeno. Entonces, así de esta manera, chicos, los aceros se pueden dividir en diferentes tipos de aceros. Por ejemplo, existen los aceros simples. Los aceros simples son una aleación de hierro carbono con diferentes proporciones que pueden llegar hasta un 2% de carbono. Por ejemplo, un acero de bajo carbono es desde el 0.2% hasta un 0.3% de carbono. Un acero de medio carbono es de 0.3% a 0.65% de carbono. Y un acero de alto carbono llega hasta, es mayor de 0.8% de carbono hasta llegar a un 2%. De ahí vienen los llamados aceros inoxidables, que son la mayoría de los que nosotros estamos relacionados. En sus casas, no sé si han visto unos refrigeradores o estufas que tienen un color metálico, del acero. La mayoría de sus cubiertas están hechas de el acero inoxidable. Y estos aceros inoxidables tienen la característica que presentan una alta resistencia a la corrosión. Todos los aceros puramente inoxidables contienen alrededor de un 11% de cromo, es lo que les da la inoxibilidad.
lo cual permite que se forme una capa delgada y protectora del óxido de cromo cuando el acero se pone al oxígeno. Así, de esa manera, ese acero no se oxida tan fácilmente a diferencia de los otros. Entonces, eso es lo que hace la característica de un acero inoxidable. Y los hierros fundidos, que son hierros de carbono silicio, por lo regular presentan entre un 2 a un 4% de carbono y de un 0.5 a 3 de silicio. Y estos son, por lo regular, aceros muy, muy, muy fuertes que se utilizan en usos ahora sí que muy específicos para el uso de la industria. Entonces, así podemos concluir el día de hoy nuestra clase de que pues nos percatamos de que los metales son muy importantes en nuestra vida cotidiana, pero también en la industria, y sobre todo que las variantes de los metales químicamente tienen aplicaciones muy específicas, además de procesos de producción muy diferentes y específicos. También que es importante conocer su clasificación para llamarlos de la forma correcta, que cada tipo de metal tiene sus propiedades, que les brinda una función de acuerdo al proceso con el cual fue fabricado. Entonces, y todo este conocimiento, chicos, para ustedes es muy indispensable porque los dota de herramientas para que cuando ustedes necesiten saber sobre este tema y tengan la necesidad de alguna vez elegir algún equipo, y cuando ustedes vean que ese equipo está hecho de cierto material, de acero, pues ustedes van a tener el conocimiento y decir, ok, de acuerdo, por ejemplo, si ustedes van a tener un equipo que va a estar en condiciones de humedad muy extrema, ¿ustedes creen que van a elegir un hierro que sea un acero inoxidable o un acero que no sea inoxidable si están en condiciones de muy alta humedad? A ver, ¿quién me responde? No, pues Código. inoxidable, profe. Ajá, el acero inoxidable. Exacto, el acero inoxidable. Por eso los refrigeradores están con esa cubierta de acero inoxidable, porque por lo regular nosotros en los refrigeradores y en las casas hay altos contenidos de humedad, y más por la cuestión de la limpieza y la higiene. Si ustedes una vez han estado en una cocina industrial o en algún restaurante, ustedes van a ver cómo en esos lugares están la mayoría de los utensilios que utilizan son de acero inoxidable, chicos. Entonces, ¿por qué? Por las características propias de ese material que permiten que se hagan las rutinas de limpieza de una manera muy, muy adecuada y sin poner en peligro la vida útil de la maquinaria. Mucha maquinaria está hecha de acero inoxidable. Incluso hay industrias en las cuales hay ciertas áreas en que el piso está hecho de acero inoxidable, de acuerdo a los, ¿cómo se llama? A los químicos con los que trabajan o las áreas en las que trabajan. Entonces, ese es la diferente. Entonces, en este trabajo que van a elaborar el día de hoy como primer material, ustedes me van a hacer una investigación en la cual van a investigar. Si se fijaron, el tema fue un tema corto, con algunos conceptos, pero ustedes van a investigar, fíjense muy bien, características de los distintos tipos de aceros y sus usos y aplicaciones del acero, ¿ok? Entonces, lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer a mano, en formato de PowerPoint, como ustedes quieran, es una investigación libre. Y pues sería todo en la clase de hoy. No sé si ustedes tengan alguna pregunta. Profe, ¿me puede repetir el tema o lo que vamos a hacer? Sí, claro que sí. De todas maneras, yo lo subiré a la plataforma el día de hoy. Ok. Características de los distintos tipos de aceros y sus usos y aplicaciones. ¿Ok? Pues hasta aquí quedaría la clase el día de hoy. Déjenme, hago la captura de pantalla. No me permítanme.